hacer contacto, platicar con mi buen amigo Miguel García Tinoco. Voy a la capital del estado, donde vamos a abordar importantes temas con Miguel. Déjeme por aquí, tengo ya listo para hacer contacto y hablar precisamente de los temas que hemos agendado para esta mañana y donde, bueno, seguramente serán de muchísimo interés. Eh, Miguel, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy buenos días también para la audiencia allá en Tacámbaro. Pues Miguel, hay temas bien interesantes, hay que hablar de todo un poco y bueno, pues primeramente el tema obligado, mañana es el Día de la Madre, 10 de mayo. Sí, esta fecha emblemática, esta fecha que todos los mexicanos esperamos año con año para, pues, mostrar, aunque sea un día, el cariño por nuestra madre. Yo creo que si nos ponemos un poquito exigentes o un poquito reflexivos, Sebastián, pues en este país se le ha quedado de ver todavía mucho a las madres de familia. Todavía hay injusticias para las amas de casa, para las madres trabajadoras, para las madres que dedican con mucho empeño a criar y a educar a los hijos, porque pues yo creo que la primera educadora de los hijos es justamente la mamá, y todavía les quedamos a deber mucho, como te decía, porque pues vemos que no hay políticas públicas que generen igualdad de circunstancias para las mujeres y para los hombres, y particularmente a las madres trabajadoras no se les han generado las condiciones necesarias. Vemos pues también acciones por ejemplo, de los partidos políticos o de los mismos gobiernos que hablan del tema de las mujeres como si fueran números, el 50 y el 50% en el gabinete, el 50 y el 50% en las candidaturas, y eso pues no es otra cosa que limitar a las mujeres que bien pudieran ocupar, particularmente las madres de familia, hasta el 80, 70, 90% de las posiciones por su gran capacidad, por su gran organización y por su orden que siempre han mostrado. Entonces, las madres de familia que han sufrido por la falta de medicamentos para sus hijos con cáncer o la falta de medicamentos para ellas mismas, a las madres de familia jubiladas que no les llega a tiempo su pago, a las madres de familia que no tienen el acompañamiento de sus hijos, pues a ellas todavía les quedamos mucho a deber, mi querido Sebastián. Sin embargo, pues sirvan estas palabras para rendir un homenaje a todas las madres de México, de Michoacán, de Morelia y particularmente de Tacámbaro, mi querido Sebastián. Efectivamente, Miguel, pues sí, un gran abrazo a todas y cada una de ellas. Y bueno, entrando también ya en otros temas, el día de ayer se da ese hecho histórico. La Corte invalida el famoso Plan B por error en el procedimiento y es un duro revés a el proyecto que tenía el gobierno federal. Y hay que recordar que lo habíamos platicado contigo, Sebastián, era una reforma evidentemente muerta, evidentemente estéril, algo que no iba a progresar. Pero lo más sorpresivo de ayer es que pues fue muy contundente el palo que le dan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador: 9 ministros y ministras contra 2 ministras. Y bueno, pues la ministra favorita, Yasmín Esquivel, fue una de las que votó en contra eh, del dictamen del ministro Pérez Dayán. Y bueno, pues esto muestra que hay de alguna manera eh, una misma forma de pensar de la gran mayoría de los ministros de la Corte, de que era inconstitucional y de que no iba a pasar esta reforma pretendida por el gobierno federal. Lo más difícil de entender, Sebastián, audiencia, es por qué luego el gobierno federal se ve contra los ministros, y por qué en lugar de hacer una reflexión y una autocrítica, culpan a los ministros de plegarse a lo que ellos llaman conservadurismo, y no ellos revisan su accionar, revisan su actuar.
estaban muy contentos con las aplastantes mayorías de Morena en el Congreso de la Unión, con haber aprobado 20 reformas o 19, ya no me acuerdo cuántas son, sin haberlas leído incluso, y con la pretensión de desaparecer al INAI, con la ya acción de limitar y acotar al CONACYT para quitar becas a los científicos y a los estudiantes, o a los estudiantes que viajan, o a los científicos que viajan también. Ya muy limitado el tema de la investigación científica en México, y ahora tranquilamente se van en contra de esta resolución de la Corte, que, como ya lo bien decías, pues es histórica y es abrumadora en contra de las acciones pretendidas por el gobierno, este llamado Plan B, y que, bueno, da lugar también a que cambien su narrativa, a que cambien su discurso, y ahora hablan de un Plan C en las urnas. Esto evidentemente tendrá sus consecuencias en el estado de Coahuila y en el estado de México. No podemos hacer un pronóstico claro. Sí, en Coahuila las cosas están muy claras a favor del candidato aliancista, del candidato del PRI, PAN y PRD. Difícilmente cambiarán las cosas allá de acuerdo a los pronósticos, pero el Estado de México se ha cerrado mucho, y todavía no se puede hablar de un triunfo para Morena, un triunfo para la alianza. Hay que recordar que en los dos casos los candidatos son del PRI, y ahí el PRI se juega realmente su vida, su vida política, Sebastián. Pero pues ya demuestra que no asustan las amenazas, las advertencias, los discursos desde la mañanera y de la Presidencia de la República, particularmente de la Secretaría de Gobernación, a las señoras y señores ministros, para pues hacer válido lo que ellos tienen por obligación, que es guardar la Constitución y hacer valer justamente la Constitución. Y eso fue lo que ocurrió ayer, algo ya anunciado, pero que es mucho más contundente cuando se presentan 9 votos contra 2, Sebastián. Efectivamente, Miguel, pues sí, así están las cosas. Vamos a ver, como dices tú, qué sucede si llega ese famoso plan C. Bueno, Miguel, y también hablabas ayer, me llamaba la atención, la semana publicabas en el portal de noticias que tú tienes, que el PRD de Michoacán exhibe una deuda del equipo de campaña del ex candidato a gobernador de la Alianza, Carlos Herrera, con al menos 2 empresas de publicidad y facturas entre los 3.6 millones de pesos. Sí, y que es dinero, que son deudas que le ha tocado pagar al PRD, según lo ha dicho Octavio Campo, que es el dirigente estatal de ese partido en Michoacán. Y esas son las deudas que se conocen, esas son las deudas facturadas, pero hay que hurgarle un poquito y hay que ver qué más hay en ese sentido, porque Carlos Herrera se puede decir que en lugar de hacer campaña en su momento, pues nadó de muertito ahí, plegado a la figura del entonces gobernador Silvano Aureoles, y por eso pues no ganó, a pesar de todos los esfuerzos de todos los partidos políticos que lo respaldaron, y al final perdió solamente por 14 votos, y entiendo que eso es 14,000 votos, y eso entiendo que es una gran frustración. Pero aquí hay que analizar un poquito de qué se trata, porque ya Carlos Herrera se ha dejado ver en Movimiento Ciudadano, nunca fue realmente perredista, siempre alegó que sus orígenes estaban en el PRI, en el Frente Juvenil Revolucionario. Su padre fue un actor priista muy importante en Zitácuaro, y después quiso hacer clic como empresario con el PAN, con el PRD, porque fue el partido que lo impulsó a ser 2 veces presidente municipal y después candidato a gobernador, después secretario de gobierno, después candidato a gobernador, y después hablaba mucho de sus orígenes en el PRI. Al final de cuentas nunca mostró una identidad propia, y ahora pues se va a Movimiento Ciudadano, porque veo que no tendría más oportunidades acá en la alianza, y pues ahí le empiezan a cobrar ahora sí doblemente las facturas, Sebastián, esas facturas que debe
se lo hacen público y eso le genera mucho ruido al ex candidato a gobernador. Y hay que también recordar que hay muchas diferencias entre el propio Carlos Herrera y el dirigente estatal del PRD. Públicamente, quienes apoyaron y quienes respaldaron la campaña de Carlos Herrera siempre acusaron a la ahora presidente estatal del PRD de haber hecho contracampaña contra Carlos Herrera. Hay que recordar que él fue candidato a diputado federal por Zitácuaro, también perdió en la pasada elección, y los personajes cercanos a Carlos Herrera lo acusaron de haber llevado solo agua a su molino y nunca hacer campaña a favor del candidato a gobernador, lo cual repercutió evidentemente en las urnas y Carlos Herrera perdió gran parte de su candidatura justamente en su tierra natal, donde ni siquiera el empuje del actual presidente municipal, que era su aliado en su momento, ahora está más cerca de Morena, que es Antonio Islao Orihuela, pues de alguna manera no le alcanzó y mucha gente responsabilizó a Octavio Campo. Pues ahora salen a relucir esas diferencias que desde la campaña anterior ya eran muy vistas entre estos dos personajes de la política, Sebastián. Efectivamente, pues habrá que ver qué sigue, qué contesta, qué dice. Y bueno, Miguel, pues por lo pronto yo te quiero agradecer mucho tu colaboración, tu atención para este noticiero y seguramente nos estaremos escuchando la próxima semana. Claro que sí, Sebastián, muchas gracias a ti por el espacio. Dios mediante, nos escuchamos mañana. Un saludo para ti, para tu equipo y para la audiencia allá en mi querido Tacámbaro. Gracias, buen día. Un abrazo, buenos días. Miguel García Tinoco, nuestro colaborador especial de los días martes, que aquí nos hace el favor también de pues nutrirnos con esa experiencia que tiene en torno a estos temas